Bienvenidos a la tercera clase de Historia de la Filosofía. Hoy estaremos hablando sobre los últimos representantes de la filosofía contemporánea, porque daremos un salto para hablar sobre la filosofía latinoamericana. ¿Dónde se origina? ¿En qué periodo? ¿Qué influencias tiene la filosofía latinoamericana para empezar a hablar de una filosofía latinoamericana propia? Y claro, ¿cuáles son sus representantes? ¿De qué manera, hasta antes de la llegada de los españoles a América, podría hablarse o no de filosofía y después de la llegada de los españoles comenzar a hablar justamente de la filosofía latinoamericana? Así que comencemos. El voluntarismo. Cuando nos toca hablar sobre el voluntarismo, debemos entender que es la dirección filosófica que le da primacía a la voluntad sobre las facultades intelectuales. Y dentro de los representantes que han trascendido a lo largo de la historia está Federico Nietzsche. Él nos va a hablar sobre la voluntad del poder. ¿Y en qué consiste? Bueno, la voluntad del poder es la afirmación de la primacía radical de la voluntad y de la libertad por encima de la razón. El poder es fuerza y potencialidad. Esta visión implica nueva metafísica, nueva visión del ser y del hombre que se captará mediante metáforas. El mundo de la voluntad del poder es el universo, es decir, el conjunto de fuerzas cualitativas eternas en el tiempo, donde cada una de las que va a intervenir trata de imponerse y de dominar a otras. El hombre está constituido por un conjunto de impulsos e instintos vitales que genera una dinámica de cambio. Donde hay vida, hay voluntad de poder. Bueno, Nietzsche adoptó de Darwin tres principios: la evolución, la lucha por la vida y la supervivencia del más fuerte. Con la diferencia que para Nietzsche el motor de la evolución radica en la energía intensa de la voluntad. No hay especies, solo individuos diferentes, y la finalidad de la evolución es la creación de individuos superiores. Frente a esa lógica, se tiene que hablar sobre la transmisión de los valores. Y cuando hablamos sobre la transmisión de los valores, estamos hablando como precursor de la creación de la filosofía de los valores con este pensador. Reduce todo el problema a una cuestión de valor y todo valor a un juicio de valor. ¿Cuál es la tesis que plantea? Las cosas en sí mismas carecen de valor, el cual resulta de una valoración que es un acto del hombre, el cual, al poner los valores en las cosas, creó el sentido de las cosas. A los hombres como creadores de valores categoriza en dos grupos, es decir, los va a categorizar en dos grupos. Lo que hacen. Primero, lo bueno versus lo malo, lo que hacían los señores, cómo dominar y castigar. Y lo malo y sencillo, es decir, lo que hacía el pueblo, como obedecer, arrepentirse y amar. Hay una moral de los señores, nos va a decir, y una moral de los esclavos. Lo que trata de hacer Nietzsche es romper las antiguas tablas de valores. Y cuando me refiero a las antiguas tablas de valores, estamos hablando de liberar al hombre de esos ídolos que habían creado los propios hombres y elevar el sentido de poder, lo que permite triunfar y la afirmación de la vida en su plenitud de sus instintos. Y claro, uno de los temas que no podemos dejar de abordar, que ha sido parte del pensamiento propio de Nietzsche, es hablar del superhombre. Debe parecer la religión cristiana, me refiero a las creencias y valores, y también Dios, para que el instinto de rebaño, la relación que él concibe de aquellos feligreses, desaparezca y el hombre se muestre como superhombre, superior y con voluntad de poder. ¿Se dan cuenta? Hay una ruptura entre la lógica de aquellos que creen en la existencia de un ser superior, y él habla de la necesidad de romper ese vínculo con ese ser supremo y elevarse por encima de él. Por eso la categorización del superhombre. Características del superhombre, ¿cuáles son? Libertad de espíritu. Es natural o creador, independiente, y es legislador él de ese, como denomina, rebaño. Bueno, principios para esa nueva tabla de valores de las cuales él configura. No hay Dios, no hay recompensa ni castigo para el bien o el mal, no hay el más allá,
No recompensas ni castigos en el más allá. No más culpables, no más remordimientos de conciencia y nada de amor al prójimo. La nueva tabla de valores de los señores superhombre tendría que estar a partir de la conciencia del ser creador de valores, dureza y no piedad para los débiles, vitalidad agresiva para la victoria y soledad para estar encima del rebaño. Así como hemos hablado sobre el tema del voluntarismo, tenemos que hablar también del vitalismo. La filosofía de la vida tiene dos direcciones: filosofía de lo orgánico, prolongación de temas biológicos llevados a la máxima generalidad, y el vitalismo, es decir, la vida es considerada como la realidad fundamentada desde el campo de la metafísica, rechazo del esquema. Y claro, dentro de esta tendencia filosófica es importante hablar de Henry Bergson. La inteligencia acciona sobre la materia, que compone el mundo continuo usando el tiempo y espacio para convertirla en discontinuidad, para descomponerla y atenderla. Funciona en la física, pero no logra disentir lo que es vida, la conciencia, el espíritu y lo móvil que solo podemos conocer por la intuición. Y claro, la intuición es la conciencia pura, que no debe confundirse con la conciencia especializada con la que opera la inteligencia. Eso es muy importante. Otro de los representantes es Spengler y la morfología de las culturas. ¿Qué es la morfología de las culturas? Bueno, divide la realidad metafísicamente en mundo como naturaleza y el mundo como historia. No considera la historia lineal de la humanidad dividida por periodos y no considera que sea una cultura, sino muchas culturas. Esa clasificación entre naturaleza e historia. Y como no hay una filosofía, una moral, una ciencia de valor universal, toda ciencia filosófica o moral es válida, absoluta y necesaria en el ámbito de la cultura o que pertenece. Toda cultura pasa por las mismas fases de edad del hombre, como es la infancia, la juventud, la madurez y la edad senil. Y finalmente la cultura entra en su última fase. ¿Cuál es esa última fase? La civilización. Tenemos que hablar de la fenomenología. La fenomenología ha combatido el psicologismo, el pragmatismo. Ha sido una meditación sobre el conocimiento y conocimiento del conocimiento. Es una filosofía post-kantiana, porque trata de evitar la sistematización metafísica, quiere restituir o, en este sentido, busca en este siglo la sumisión científica. Entonces, la fenomenología significa el estudio de los fenómenos, de lo que aparece a la conciencia de lo dado. Y dentro de los representantes a quienes tenemos que mencionar está Edmundo Husserl, quien considera que desde el inicio la filosofía pretendió ser una ciencia estricta y satisfacer las necesidades teóricas más profundas, aunque no pudo lograrlo, es importante. La filosofía no es todavía una ciencia porque no se puede enseñar. Carece de problemas, métodos y teorías. Necesita volverse a las cosas mismas e interrogarlas, suspendiendo el juicio sobre la enseñanza de toda la filosofía anterior y volver a las cosas mismas. Y, claro, aquí hablamos sobre la reducción fenomenológica. El fenómeno es lo que aparece y tiene presencia. La fenomenología usa el método descriptivo para inventariar lo que se nos presenta y describir las esencias de la conciencia pura. Un tema por demás interesante, como ya habíamos visto, sobre los criterios y valores que cada sociedad, ser humano le da a su entorno. Bueno, hay que hablar sobre la filosofía de los valores. El problema de los valores tiene antecedentes en toda la historia de la filosofía. La filosofía de los valores es propia del siglo XX. Puede considerarse a Nietzsche como el fundador de la filosofía de los valores, pues reduce todo el problema a cuestión de valor y todo valor a un juicio para valor. Y dentro de esta filosofía de los valores tenemos que mencionar a Max Scheler,
quien nos va a hablar sobre los valores y la ética. Es un prejuicio reducir el espíritu a razón y sensibilidad. La vida emocional posee un campo propio y una intencionalidad particular que apunta a objetos característicos, los valores. Los valores no se refieren al ser de los objetos, reales o ideales, sino a su dignidad, a su valor como tal. Entonces, la forma de realidad o existencia del ser, del valor, es el valor en sí mismo. Los valores no son conceptos universales ni caracteres comunes a los objetos, son aprendidos por una intuición emotiva. No son ni bienes ni fines y tienen una ordenación jerárquica. Por ejemplo, nos va a hablar sobre los valores de lo agradable y lo desagradable, los valores vitales, los valores espirituales, los valores religiosos, en la lógica de esta jerarquía de valores clasificadas a lo largo, claro, de la comprensión de la realidad. Entonces, los valores morales no ocupan un lugar en esta tabla de la que les he descrito, porque se refieren al cumplimiento o incumplimiento de los restantes valores, que pueden ser positivos y negativos, morales e inmorales. Son los actos, el sustento y fundamento de esos actos lo que implica y incorpora a las personas. Solo las personas son buenas o malas, no así los valores. También nos toca hablar sobre el existencialismo, que es la filosofía que reflexiona y analiza sobre la existencia, que es el modo de ser del hombre en el mundo, y pone en discusión al mundo sin presuponer su ser, ya dando ya dado y constituido. La relación hombre-mundo es el único tema de la filosofía existencialista, a quien tenemos que reconocer dentro de esta filosofía. Bueno, a Martin Heidegger. Formula la pregunta fundamental de la metafísica. ¿Por qué hay entes en un lugar de no haber nada? Que es igual a preguntarse por el ser. Esta pregunta puede entenderse de dos maneras. Con la metafísica tradicional, considera el ente en cuanto ente y pregunta sobre el mismo, y la ontología. El ser es el fundamento de los entes, y el ente es todo objeto del mundo real o espiritual. Esta metafísica debe superarse, puesto que no se pregunta por qué existe el ente en lugar de nada. Debemos preguntarnos qué sucede con el ser o cuál es su sentido. La analítica existencial comienza a analizar la estructura fundamental de la existencia, la misma que va a trascender en la esencia. Y tenemos el tema de la importancia de la filosofía latinoamericana. Hemos visto cómo la filosofía clásica, la moderna, la contemporánea, han estado representadas desde un pensamiento, algunos desde la crítica propia, eurocéntrica. Claro, el pensamiento gestado desde los principales filósofos en Grecia, los cuales irradiaron hacia Europa todo este pensamiento, bueno, llega y tiene su asidero acá en América Latina. Y tenemos que hablar exactamente de la filosofía latinoamericana. Las culturas precolombinas tenían un pensamiento mítico, y hay que recordar aquello cuando en la pasada clase hablábamos de que el ser humano buscaba comprender las cosas y tratar de entender su realidad a partir de mitos, a partir de cosas que ni el mismo hombre podía comprender. Pues el mito es importante porque lo concierne en lo más profundo de su ser, de la razón, de su existencia, y le define el sentido de todas las cosas que lo rodean y de su propia vida. Expresión simbólica de las creencias últimas y de los valores fundamentales de una cultura. Los pueblos orientales recurrieron al mito para expresar sus verdades hasta el siglo VI a.C., cuando nace la filosofía, el pensamiento racional. Grandes culturas precolombinas poseen una mitología variada que permite comprender su pensamiento. Frankovich, por ejemplo,
va a hacernos una referencia sobre el pensamiento indígena que seguía siendo parte, nos va a decir, de las mentalidades primitivas y que no puede denominarse aún filosofía. La filosofía como práctica racional es un producto de la cultura occidental, que hace su aparición en América a partir de la conquista. La filosofía latinoamericana va a comenzar con la dominación española y en gran parte es reflejo del pensamiento occidental aplicado a la problemática latinoamericana. ¿Se dan cuenta? Muchos autores van a hacer esa referencia de que la filosofía como tal entonces tiene un núcleo, un nicho de nacimiento y que la misma va a irradiarse a América Latina. Y que hablar de filosofía antes de la llegada de los españoles en América Latina, bueno, no podría considerarse filosofía en sí mismo porque no había un razonamiento, ese paso del mitos al logos, ese cuestionamiento a la mitología, porque prácticamente estas comunidades indígenas, estas grandes civilizaciones de América Latina, la precolombina, bueno, aún estaban vinculados a explicar las cosas a partir de cuestiones extraordinarias. Y aproximadamente desde el siglo XX ha surgido el problema sobre la existencia de una filosofía latinoamericana, que originó dos tipos de opinión: los que sugieren la existencia de esta filosofía y los que impugnan su existencia. Entonces, ahora veamos una serie de periodos que nos permitan entender cómo esa filosofía latinoamericana empieza a gestarse y a tomar cuerpo. Y tenemos que ubicarnos en un primer periodo, que es la conquista, la llegada de los españoles, recuerden 1942, e inician 50 años de ahí en adelante de conquista. Las guerras de conquista trajeron problemas prácticos, esa conquista militar versus la conquista espiritual, que tanto se nos hace mención. Y también por la cantidad de enfermedades que trajeron los europeos. Los aborígenes facilitaron su sometimiento porque creían que los dioses los estaban castigando debido a su creencia en el carácter sobrenatural de los conquistadores, sus aspectos, sus armas, etc. También trajo problemas de naturaleza teórica, cuestiones. Por ejemplo, ¿con qué derecho los españoles inician una guerra y ocupan los territorios en los que vivían pacíficamente y de los cuales eran dueños los pueblos americanos? ¿Los indios no son hombres? ¿Son bestias? ¿Animales? ¿Tienen alma? ¿No tienen alma? Se empiezan a hacer una serie de preguntas. Entonces se crean dos bandos. Los unos que defendían las prácticas de la conquista, recuerden a Sepúlveda, recuerden aquellas nociones propias de la corona española que justificaban la conquista de los indios, porque los consideraban infrahumanos. Los otros críticos de estas prácticas que prácticamente, valga la redundancia, defendían a estos habitantes y las tierras. Dos temas sobresalen en estas discusiones: la condición humana del indio y sus derechos, pero además la justicia de la guerra, de la conquista, la justificación de por qué los españoles tendrían que dominar estas tierras, y no solamente las tierras, sino también a sus habitantes. Y después de la conquista, bueno, pasamos a este periodo ya propiamente colonial. Una vez afianzado el dominio de la corona, se desarrolla el proceso de colonización, que durará hasta principios del siglo XIX. Se organiza la administración y la economía colonial. La población aborigen sufre un mestizaje biológico, mezcla de razas, pero también sufre un mestizaje cultural, lo que se denomina como sincretismo, mezcla de tradiciones, valores, usos y costumbres. Inevitablemente se produce estas dos mezclas, la biológica y la cultural. Entonces veamos que estamos en estos dos periodos, ¿no? La conquista y la colonización. Pero tenemos que hablar sobre la ilustración y emancipación en la medida que pasan los años. El malestar económico de mediados del siglo XVII se acentúa por los cambios de la política económica de la corona, el crecimiento de una burguesía comercial en las colonias y la pobreza del pueblo y, claro, sobre todo de quienes habitaban, la gran mayoría de los habitantes de estas tierras, los indígenas. Hace surgir el deseo de independencia,
Estamos hablando de un gran periodo de sometimiento durante la colonia y empiezan a surgir las primeras ideas sobre libertad, autodeterminación. Intereses de la aristocracia terrateniente son catalizados por el deseo de autonomía. Los intelectuales de las colonias y representantes de la aristocracia terrateniente reciben la influencia de la Ilustración francesa y la enciclopedia. Bajo esta influencia se produce la ruptura con la cultura colonial. Nace una conciencia crítica en criollos que abarca a la política y que se refuerza con los valores propios del mundo americano. Genera un profundo patriotismo que desemboca en los movimientos patrióticos de emancipación. Y claro, se tiene que empezar a hablar ya de una filosofía con influencia europea como el romanticismo y positivismo. Una vez lograda la independencia, los latinoamericanos se van a afanar en llegar a una modernidad. El positivismo se constituyó en un instrumento teórico para hacer de sus receptivos deseos y de estos nuevos países constituidos semejantes a los del mundo moderno. Esa mirada de estas nuevas repúblicas hacia Europa, de parecerse a ellos. ¿A partir de qué? De la emulación de una filosofía que hasta ese momento no se había gestado propiamente en América Latina, sino en Europa, pero la habían adoptado y le habían empezado a dar una forma propia a la de estas tierras. Entonces, en la evolución del pensamiento latinoamericano podemos señalar un primer periodo que se extiende hasta 1870, periodo que coincide con el romanticismo. Pero además, los políticos se alinean en dos partidos. La política ya presente en periodo post-independencia van a estar dados a partir de los conservadores versus los liberales. Y nos toca hablar, finalmente, para concluir, de la filosofía del siglo XX. Últimas décadas del siglo XIX, el positivismo significó un aura renovadora y realista que barrió resabios del pasado colonial y que contribuyó a llevar a América a un nivel de la modernidad. Características del positivismo, del naturalismo, de la conciliación, ruptura con el liberalismo, del industrialismo, el sajonismo y el propio racismo. Consolidadas las nuevas repúblicas, se percibe la insuficiencia de los ideales positivistas. Surgen nuevas filosofías que pretenden rescatar los valores metafísicos negados por el positivismo cientifista. Para el estudio de la historia de la filosofía latinoamericana se sigue el criterio de periodización por el método de las generaciones de determinados, si quieren, estadios o fases, de la siguiente forma. Primero se plantea la generación de fundadores, quienes abrieron las puertas de la universalidad a nuestra filosofía, la cual reacciona contra el positivismo. Después tenemos que hablar sobre la generación de la normalización, que es el ideal de esta generación, es normalizar el quehacer filosófico en el ámbito de América Latina. Ya tiene que verse como algo normal. Después tienes una tercera fase, la generación tercera, valga la redundancia. Su ideal es hacer filosofía. Y finalmente estamos en la generación 1, esta fase, en la década del 60 del siglo pasado, la filosofía de la liberación, una de las principales representaciones de ese periodo. Bueno, ese ha sido el repaso de cómo, a partir de una serie de fases, la filosofía latinoamericana empieza a mirar primero hacia Europa para tomar como referencia el pensamiento europeo, la cual ha sido criticada por mucho tiempo a partir del eurocentrismo, como que no pudiésemos ser capaces nosotros latinoamericanos de generar una propia filosofía. Sin embargo, la misma va a empezar a tener una serie de fases, las cuales van a obligar, por ejemplo, a que se pueda empezar a generar propia identidad
dentro de la filosofía, gestar una filosofía latinoamericana desde estas tierras. Bueno, hasta acá hemos llegado, nos encontramos la próxima clase.